Hoy vuelve la noticia más importante de todas, la que más afecta a todos los inversores, y es que hoy vamos a conocer nuevas subidas de tipos de interés en Estados Unidos, pero la noticia no está en el dato en sí. Así que te voy a explicar exactamente en qué te tienes que fijar durante la jornada de hoy y qué es lo que va a pasar en Bitcoin, criptomonedas y mercados tradicionales. Después de un mes de octubre donde no hemos tenido noticias sobre subidas de tipos, volvemos con la penúltima este mes de noviembre, ya que la última va a ser en diciembre. Todos los inversores están realmente pendientes, ya que dependiendo de qué suceda hoy, podrían haber subidas importantes o caídas importantes. Te voy a explicar exactamente en qué te tienes que fijar, ya que el dato numérico es lo de menos, y te voy a decir cómo va a afectar a Bitcoin, otras criptomonedas y mercados tradicionales. Empezando por lo primero, y lo primero creo que es ubicar un poco qué es lo que está sucediendo, por qué son importantes los tipos de interés y por qué se están subiendo. Hay muchos factores, hay muchos elementos, pero yo supongo que ya todo el mundo sabe que uno de los motivos principales de estas subidas de tipos de interés es por la inflación que tenemos actualmente, no solo en Estados Unidos, sino realmente en todo el mundo. Entonces, el motivo principal actual es que tenemos que subir los tipos para controlar esa inflación, para evitar el exceso de consumo, para evitar que la economía se desmadre más de la cuenta y sigamos en esa burbuja inflacionaria. Entonces, las subidas de tipos son 8 veces al año. En este caso, llevamos 6. La séptima será la del día de hoy y la octava va a ser ya la del mes de diciembre. Como podéis comprobar, llevamos ya 3 subidas seguidas de 75 puntos básicos, algo que es realmente inédito. Pasamos de 1 a 1,75, de 1,75 pasamos a 2,50, de 2,50 pasamos a 3,25 y ahora se espera que sea de 4%, es decir, 75 puntos más. Como podéis comprobar, los tipos de interés, aquí tenemos un poco la escalada, estuvieron muy planos a 0,25 en el caso de Estados Unidos por el COVID. Evidentemente ya estaba suficientemente tocada la economía como para encima subir los tipos de interés, pero como podéis comprobar se están situando a datos no vistos desde, enero del año 2008, ¿vale? Una fecha significativa. Entonces, la jornada de hoy viene marcada por básicamente los tipos de interés. Como podéis comprobar, sí que es cierto que en un rato tenemos cambio del empleo no agrícola, inventarios de petróleo crudo, que sí que es cierto que son noticias interesantes, pero se centra todo exclusivamente a partir de las 19:00, 7 p.m, UTC+1 para los que seáis de otro uso horario, y empezaremos como siempre con la noticia, con los datos. Venimos de 3,25, se espera 4%, veremos aquí un número a las 19:00 que marcará seguramente un 4,00%. Ahora hablaremos un poco de ello. El tema es que se acompañará de un comunicado del FOMC que va a salir a la misma hora y posteriormente una rueda de prensa del FOMC. Entonces, como podéis comprobar, está más que descontado que la subida va a ser de 75 puntos básicos. Es realmente lo que se descuenta. O sea, no se espera ninguna noticia mayor que eso. 75 puntos básicos y ya está. Entonces, el tema, el punto más importante no está en los datos, no está en saber qué es lo que pasa con el número, porque ya se descuenta 75 y prácticamente no se prevé que sea nada. Un 1% es imposible, las cosas son así, y si fuera 50 puntos básicos porque hay una noticia mega sorprendente, lo que pasará, ya os lo puedo avisar, es que Bitcoin se irá directamente a los 22.000 hoy, ¿vale? Pero también descartamos los 50 puntos básicos. Igualmente, ¿dónde está la importancia? Porque descontamos claramente 75. La importancia está en lo que diga Jerome Powell. La importancia está aquí. La importancia está a las 19:30. ¿Cómo hable Jerome Powell de la siguiente subida de tipos? Porque actualmente se descuentan 50 puntos básicos para la subida del mes de diciembre. Literalmente, mejor titular que no hay. Se espera que la Fed suba las tasas de interés en 3/4 de punto, es decir, 75 puntos básicos, y luego indique que podría reducir el ritmo. El kit de la cuestión está aquí, ¿vale? En la segunda parte, en lo que luego indique. ¿Por qué? Porque la duda está en diciembre. En la última subida de tipos se descuenta que van a ser 50 puntos básicos, no solo por la situación económica en la que estamos, sino también porque ya
la noticia anterior se descontaba, pues bueno, que la primera, es decir, esta de noviembre sería de 75 y seguramente la siguiente de 50. Entonces la gente está un poco cegada en ese sentido. ¿Qué va a pasar con la rueda de prensa? La rueda de prensa va a ser muy importante porque veremos con el pesimismo o con el optimismo que habla Jerome Powell. No se espera que realmente se decante demasiado hacia un pesimismo extremo, ni mucho menos, y tampoco hacia un optimismo extremo, porque los mercados están realmente sensibles y todo el mundo está pendiente de esta noticia y de lo que diga Jerome Powell, por lo cual no va a ser el pesimismo extremo o el optimismo extremo, sino que va a ser de qué manera enfoque la siguiente subida. Si no lo da más o menos por descontado, no creo que dé muchas pistas, seguramente saldrá y dirá que están comprometidos a bajar la inflación, 2%, tal y cual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero habrá una parte, porque si no la dice él, se la preguntarán, y es sobre diciembre. Entonces veremos cómo reacciona a esa parte de diciembre, porque, como digo, no solo se descuentan 50 puntos básicos, sino que el hecho de que tengan que ser 75 más o que no deje la puerta o que deje la puerta abierta a 75, yo creo que no va a afectar positivamente al mercado. Porque otra vez 75 puntos básicos nuevamente, sería la quinta subida, sería algo prácticamente inédito. Entonces, muy pendientes de cómo enfoque en ese sentido y muy pendientes de la reacción del mercado. ¿Por qué? Pues porque hemos visto cómo recientemente hemos tenido subidas interesantes, algunas más justificadas y otras menos, y en esas subidas pueden haber habido algún tipo de descuento de una situación más positiva de lo que realmente hay. No lo sé, ahora lo veremos. ¿Por qué? Pues porque va a ser muy, muy, muy importante relacionar qué dice Powell con qué hace el mercado. Porque en función de eso veremos si esto de aquí ha sido demasiado optimista o no. Por ejemplo, imaginaros que ahora coge Jerome Powell y dice, a ver, 75 puntos básicos. Para diciembre yo creo que podemos rebajar la entonación. Es decir, bajarlo a 50. Pero no cerramos para nada la puerta a 75. Con lo cual marcamos unos 50, pero 75 es una posibilidad, no lo descartamos. Pues habrá que ver qué hace el mercado. ¿Por qué? Pues porque si el mercado se da la vuelta, significará que esto ha sido un exceso de optimismo, porque se descontaba únicamente 50 y dejar la puerta abierta a 75 hace que el mercado se ajuste otra vez y vuelva a la valoración real, ¿ok? Entonces, esto ha sido únicamente un ejemplo, pero puede haber muchas opciones. Como digo, no somos inventores, no somos escritores, no somos pintores. Hay que trabajar sobre la probabilidad y en este caso pues podríamos abrir un abanico increíble de posibilidades respecto a lo que diga Powell, pero no es el tema. El tema es entender que hay que relacionar lo que diga y no solo quedarse ahí, sino que relacionarlo a lo que hace el mercado, porque ahí entenderemos, escucharemos, hablaremos de manera indirecta con todos los inversores del mundo y veremos cuál es su situación o su pensamiento real, ¿vale? Entonces, puntos importantes en los que nos tenemos que centrar en el mercado. Bueno, el DXY, que como sabéis es una cesta de divisas extranjeras contra el dólar, o mejor dicho, el dólar contra una cesta de divisas extranjeras, sigue en el rally descomunal del que ya comentamos, del que ya hablamos. Comentamos que sin ningún problema tocaríamos este nivel de aquí y estamos viendo esta especie de pullback, esta especie de movimiento correctivo. En gráfico semanal no se ve demasiado. Al final, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un activo que está realmente sobrecomprado, que hace prácticamente un año que no toca un nivel, en este caso la Bull Market Support Band, y que de entrada no habría ningún problema en que fuera a tocarla, porque igual que hablamos de Bitcoin moviéndose en tendencia alcista y en tendencia bajista relacionándose con la Bull Market Support Band, y a que no hay ningún problema en que Bitcoin toque la Bull Market Support Band en pleno bull run, pues no hay ningún problema en que el DXY toque la Bull Market Support Band en pleno bull run también. El problema es que el DXY toque esta media móvil en un movimiento alcista implica que la economía no lo está pasando bien, por lo cual criptomonedas, acciones, etcétera, etcétera, no están rentabilizando como se espera, ¿vale? Es el único problema, pero podríamos tocar la Bull Market Support Band, podríamos tener ese movimiento bajista un poco más desarrollado, ahora veremos de qué depende, hacer un pequeño movimiento bajista, que el mercado en general dé una continuación alcista o de un pullback mayor, hacia arriba evidentemente, pero seguir exactamente la misma tesitura, ¿vale? Entonces, ¿de qué depende este movimiento? Depende básicamente del gráfico diario. Fijaros que en gráfico semanal no tenemos mucha información, pero en gráfico diario sí que empezamos a ver ya primeras señales de reversión, de movimiento bajista, porque estamos viendo máximos decrecientes, porque hemos hecho un amago de mínimo decreciente y hemos roto diferentes niveles, la media móvil de 20, la media móvil de 50, y el tema está en este punto de aquí, en el nivel de los 110. ¿Por qué? Pues porque marca el punto de inflexión entre
este máximo de aquí, el máximo del 7 de septiembre, el mínimo del 5 de octubre, que se apoyó en el mismo máximo, y esta falsa ruptura. Entonces, que el día de hoy inicie mal para el DXY o sea negativo para el DXY significará que es positivo para la economía, porque los inversores han entendido como positivas esas declaraciones de Jerome Powell. Y esto lo que formará o lo que incitará es a dar un movimiento bajista que puede romper ya claramente los mínimos anteriores y ya dar paso a ese pullback un poco más desarrollado, porque no nos engañemos, esto que estamos viendo en Bitcoin realmente tampoco es un movimiento más allá de un pequeño tropiezo alcista, ¿vale? Estuvimos hablando, y ya nos quedamos en Bitcoin, de ir a por los 20.000. ¿Por qué hablamos de los 20.000? Que es justamente este nivel de aquí. Punto número 1, porque era el mínimo en gráfico diario, o sea, en gráfico de 4 horas, por lo cual era una zona intradiaria que estaba bastante bien. Punto número 2, porque era un nivel psicológico, los 20.000, ¿vale? No los 18.743, no, los 20.000. Punto número 3, porque también eran niveles de soporte en gráfico diario, como podéis ver aquí las medias móviles. Este nivel de aquí ya lo descartamos, ¿vale? Ya lo descartamos. ¿Por qué lo descartamos? Lo descartamos por dos motivos. El primero es porque el precio, ya comentamos ayer y antes de ayer, que lo más probable era que no hiciera ningún movimiento mucho más allá de desaceleración y aguantar hasta que el mercado realmente llegara a la noticia. Entonces, descontando eso, lo vamos a descartar. Primero por eso y segundo porque en el caso de que los toquemos sería por una noticia realmente negativa en cuanto a los tipos de interés. Y yo creo que si la noticia es realmente negativa, Bitcoin no se va a quedar solo un 2% abajo. Yo creo que seguramente romperá este nivel, un 3%, un 4% de Bitcoin es realmente negativo, es un movimiento que nos haga sufrir, no es un movimiento tampoco descabellado, un 4% arriba o 4% abajo en Bitcoin y menos acompañado de noticias, con lo cual los 20.000 los descartamos porque el contacto con los mismos sería a través de noticias negativas, de noticias que afecten de manera negativa a la economía y nos centramos en dos puntos. Primero, los 24.000, el nivel que ya comentamos, este nivel de aquí, de resistencia diaria, máximo semanal, media móvil de 200 semanal, media móvil de 200 diaria, una zona realmente interesante. Nos centramos en ese nivel. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos la dirección en este sentido, la acumulación, la ruptura, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, nos centramos en ese nivel que puede venir acompañado por un sentimiento positivo de las noticias de hoy, por ejemplo, o directamente nos centramos nuevamente en los mínimos anteriores, 18.400, 19.000, 19.000 y pico, ¿vale? Porque personalmente no valoro, y pues bueno, no sé el impacto que pueden tener las noticias de hoy porque no tengo una bola mágica, pero a priori yo no valoro que la noticia sea negativa, pero sea lo suficientemente negativa solo para que Bitcoin venga a este nivel de aquí. Y la ruptura de este nivel de aquí, de este mínimo, te indica que te vas directamente al mínimo anterior, 19.300. Así que vamos a tener que ser consecuentes. En el caso de que por lo que fuera, qué sé yo, es que puede haber muchas opciones, pero el precio llegara a este nivel no demasiado acelerado y pudiéramos empezar a ver freno. Yo no creo que este nivel, a menos que las noticias sean brutalmente negativas, se rompa de una, porque habrá gente que le dé igual la noticia y que vea una zona de soporte y que quiera comprar para pues intentar comprar abajo y vender arriba. Pero en el caso de que se venga con una ruptura importante, nos olvidamos y nos centramos ya en el siguiente, y en el caso de que lo podamos ver algo desacelerado, pues se puede buscar algún tipo de entrada. Ya lo comentaría igualmente por Instagram, por Telegram, etcétera, etcétera, lo cual es por donde voy enseñando trades y los tenéis abajo en el primer comentario fijado. Igual, lo voy a dejar por aquí ya, igual que tenéis abajo en el primer comentario fijado. Por cierto, si es necesario, esta tarde haré vídeo, como siempre, ya lo sabéis. Pero bueno, abajo en el primer comentario fijado también os voy a dejar la entrevista que hice ayer con un empleado de FTX, ex empleado de Binance, persona que está relacionada con Bitcoin desde el año 2012, cuando ya escribía artículos sobre el potencial de Bitcoin. Iba regalando hace más de 6 años Bitcoin por la calle por un valor de 6.500 euros. Esto es lo que hacía por la calle, lo tiene todo grabado. Nos habla sobre su experiencia, consejos, recomendaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que no sé qué esperas a verla. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.